El gobierno de Alan García fue precedido por el de Belaúnde. Este último dejó al país sumergido en una profunda crisis económica. Las inversiones de Producto Bruto Interno en 1985 eran casi la mitad que las del año 1982, en donde era cerca del 22%. Ello expone claramente una fuerte caída. Esto explica por qué la economía peruana dejó de crecer durante el año 82 y posteriormente decreció al año que le siguió. En lo que concierne al ingreso per cápita, que durante el año 82 fue de $1.232, al llegar el año 85, esta suma descendió a $1.050. Lo mencionado anteriormente describe el trabajo de un desastroso gobierno, que además se trajo abajo los precios de los productos de exportación como el cobre, plata, plomo y café. Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal era el principal problema del Perú. Por esto, desde 1982, el gobierno de Belaúnde se había sometido a un ajuste de fondos. El déficit fiscal se debía a que en materia de consumo se gastaba más en importaciones que lo que se ganaba exportando. En otras palabras, la balanza comercial de esa época era negativa. Por otro lado, el FMI, para reducir el déficit fiscal, obligó al gobierno de turno a reducir el presupuesto de Estado, incrementar las tarifas públicas y devaluar la moneda nacional. Esto último fue una de las medidas más persuasivas para frenar las importaciones. Todo esto fueron medidas del Fondo Monetario Internacional llamadas ortodoxas y se oponían a las que el siguiente gobierno pondría en juego. Alan García, después del 28 de julio de 1985, pudo continuar con el programa ortodoxo del Fondo Monetario Internacional, o hacer algo distinto. García aplicó su programa heterodoxo, el mismo que consistió en limitar el pago de la deuda externa a un monto equivalente al 10% de las exportaciones, introducir una nueva moneda, el INTI, congelar los precios básicos, sueldos y tasa de cambio relativa al dólar. Esta posición tomada por García se basaba en dos convicciones relacionadas entre sí. La primera consistía en ahorrar el dinero destinado al pago de la deuda externa y usarlo para financiar las importaciones. Esto reactivaría la economía y permitiría pagar eventualmente la deuda. La segunda, mientras que el Fondo Monetario Internacional consideraba que nuestra inflación se debía a un exceso de demanda, García y sus economistas consideraban que había suficiente potencial dentro de la economía peruana para aumentar la oferta. El Fondo Monetario Internacional creía que el Estado intentaba cubrir el déficit emitiendo dinero que superaba la oferta y a su vez incrementaba la inflación. Al comienzo las políticas adoptadas dieron resultados positivos. La inflación bajó a 3.5% en septiembre de 1985 y para 1986 la economía creció un 10%. En concreto, la demanda interna, más no el sector dedicado a la exportación. A pesar de todo esto, la reactivación económica, el Estado no percibía ingresos. Además, la capacidad productiva nacional estaba llegando a sus límites. Eran necesarias inversiones y préstamos extranjeros. Por ello, un inconveniente más se dio al vislumbrar la balanza comercial, la cual volvió a ser negativa a fines de 1986. Finalmente, la ciudadanía mostraba poca confianza en el modelo económico de García, lo que condujo a que muchas cambiaran sus intis por dólares. Esto a su vez originó la devaluación de la moneda nacional. Frente a este último problema, García adoptó como medidas los paquetazos, que incluían el congelamiento del cambio INTI-dólar, el dólar MUC. Sin embargo, este congelamiento tendía a ser artificial, ya que la demanda real del INTI iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Entre los años 86 y 87, la brecha entre el dólar oficial y el dólar MUC se incrementó vertiginosamente, pasando de aproximadamente un 20% a casi un 100% respectivamente.
Era evidente la crisis que se avecinaba en la balanza de pagos y en las reservas internacionales. No obstante, García y su partido no tomaron medidas y siguieron confiando en su modelo de crecimiento económico rápido. Sin embargo, tuvieron que aceptar la devaluación del INTI, la subida de sueldos y de precios. El APRA, en lo que concierne a su política económica, cayó en contradicciones, ya que por una parte buscaba el contacto directo con los empresarios y por otro lado, debido a la necesidad de dinero, obligar a las empresas a prestar dinero al Estado. Esas empresas eran forzadas a comprar los bonos obligatorios que llegaban hasta el 30% de sus utilidades brutas. Eventualmente, este programa fue cancelado debido a las airadas reacciones de este sector. Alan García gana aún más protagonismo después de la renuncia de Alba Castro, ministro de Economía, en junio de 1987. Este momento llevó al punto de quiebra al gobierno. Es ahí cuando García ideó su más audaz política, la estatización de la banca. Esta medida fue promulgada el 28 de julio de 1987 en el tradicional Mensaje a la Nación. Para explicarlo, se basó en las desigualdades económicas y sociales en nuestro país, ya que el sector privado no estaba dispuesto a asumir la tarea de democratizar el crédito, lo cual, según García, era necesario y frente a lo que el Estado debía tomar las riendas. Cabe resaltar que García tuvo otros motivos. Por una parte, su móvil político se vio que el mandatario estaba presuntamente preocupado por su bajo nivel de aprobación. Con esta medida, él consideraba que volvería a ganar la confianza del pueblo. Además, no tenía buenas relaciones con el sector empresarial y les reprochaba que no invirtieran en el Perú. García subestimó el poder de la derecha, así como la oposición de la izquierda en el Congreso. Todo ello llevó a que esta medida eventualmente cayera en la ineficacia, siendo posteriormente abandonada. A fines del año 87, el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en búsqueda de préstamos, ya que la crisis era evidente. La inflación comenzó a galopar, la producción se había estancado, la balanza de pagos tuvo un saldo negativo y las reservas internacionales siguieron cayendo. El Estado se convirtió en un observador pasivo del desastre económico que imperaba. Durante este periodo se demostró la falta de coordinación y dirección en la toma de decisiones. Esto llevó a que se aceptara celosamente el regreso a la ortodoxia mediante una serie de medidas tibias y términos medios. El equipo económico de García intentaba persuadirlo de un shock ortodoxo, es decir, un aumento fuerte de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Sin embargo, el mandatario no accedió a términos medios que no resolvían el problema de fondo, el déficit fiscal y el déficit comercial. Lo que resultó de ello fue una inflación sin precedentes, escasez de alimentos y productos básicos y el derrumbe de su aprobación. Llegado el 6 de septiembre de 1988, se dio el shock junto con la salida del ministro de Economía Abel Salinas. Este shock fue llamado Plan Cero y contribuyó a generar una inflación aún mayor. Es a partir de este año que los economistas determinan que la inflación reinante se había convertido en hiperinflación. Esta hiperinflación, que llegó al 1,5%, trajo como consecuencia el aumento del desempleo y la drástica caída de los ingresos. Todo ello produjo el surgimiento de un sector informal sin precedentes. El Estado, en bancarrota, ya no podía seguir cumpliendo con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración pública. Es por ello que el gobierno de García ha sido catalogado como el peor gobierno de la historia del Perú. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización.